Mayor atención, por favor. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Quería estar en este primer acto cultural que se celebra tras la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de esta sociedad y de mi persona como presidente de la misma. Como decía yo ayer, la intervención después del juramento y demás, agradezco a la anterior Junta, encabezada por mi buen amigo Pepe Lorenzo, todo lo que han hecho, y nosotros esperamos seguir por ese buen camino que ellos han proyectado. Ya lo he hablado con Alejandro y el tema con mi amigo Diego Beñasco, y será de esa forma. Antes de pasar a lo que nos ocupa, les diré que vamos a hacer, por si hay alguno, porque veo que sois más invitados que socios, y suele pasar siempre, no se preocupen, siempre pasa igual, pero quiero decir que hay una serie de actos que si quieren pueden asistir, que son el próximo 19, vamos a tener como vamos a acercarnos a las Navidades, una actuación de una pastoral, la pastoral de la Divina Pastora, o de la Plaza de Toros, también una academia de baile, y el día 21 hay también otras actuaciones programadas. Mi querido, como decía antes, Diego Beñasco, que está aquí, yo creí que te había cubierto por la columna, dejó programada una serie de actividades que vamos a ir llevando a cabo la nueva Junta Directiva. Seguiremos adelante con todo ello. Espero y que sean muchos más. Tengo esa idea de centrar más que nada el tema cultural. Yo le estaba comentando también a Antonio y Alejandro que mi idea, lo decía anoche en la intervención mía como nuevo presidente, que como el orden de los factores no altera el producto, yo quiero que sea asociación cultural y recreativa, no recreativa y cultural. Entonces esa es una de mis ideas, espero que se pueda llevar a cabo. Bien, esta noche, bueno, decía que he hablado con Alejandro Criado Sánchez. Alejandro es uno de los habituales también aquí con nosotros. Además, al decirle yo, me ha dado una gran alegría, y yo sé que desde ese lugar donde esté, estará también agradeciendo, porque yo fui muy amigo de su padre. Le digo, yo era muy amigo de Taise, ese era mi padre, entonces me ha dado más satisfacción y alegría todavía. Bueno, pues Alejandro, le voy a pasar el micrófono para la presentación y comentarios sobre Carlos Saya y Josefina Galve, Verdades y Mentiras de 1937, de Antonio Nadal, que está aquí a mi lado. Decirle, por si luego Alejandro a mí se nos olvida, pues decirle que a la entrada aquí a la izquierda, bueno, ahora a la salida, a la izquierda hay un caballerete con los libros de Antonio para aquel que quieran tenerlos. No solamente el de hoy, de la conferencia de hoy, sino que toda esa gran que tiene ya editada y publicada. Así que, Alejandro, te paso el micro. Es que se ha estropeado el otro, tenemos uno solo. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, como presidente de esta sociedad recreativa o sociedad cultural recreativa Casino de Marbella. Efectivamente es un placer, además, el hecho de que fueras amigo de mi padre. Para mí, como digo, es un placer cada vez que presento una conferencia aquí. Es el Casino de Marbella, es donde yo presenté mi primer libro en 2005, fue aquí, presenté mi tesis doctoral, mi publicación, y la verdad que le tengo mucho cariño al Casino de Marbella. Bueno, yo vengo como en calidad de presidente de la Asociación Cisneros, que es una asociación que tiene casi 3 años de vida, y que tiene como finalidad la protección y la defensa, primero, o de 3 puntos, la identidad católica de España, de 2000 años de historia; en segundo lugar, la defensa y promoción de nuestra historia, de la historia de España, más de 500 años de antigüedad y 2000 años como Hispania; y en tercer lugar, la defensa y la promoción de la familia. Tenemos además varios eventos ya que se organizan de forma anual, como por ejemplo tenemos el Premio España, que es para trabajos de jóvenes. Hemos organizado ya 2 ediciones y vamos a empezar la tercera.
hemos realizado ya cerca de 10 conferencias y sobre todo tenemos unas jornadas de la hispanidad que hemos acabado ahora en noviembre, donde hemos traído a grandes expertos, historiadores en materia de historia de España, como hemos traído a Vélez, hemos traído a Pedro Fernández Barbadillo, hemos traído a Antonio Nadal. Y esta conferencia pues es ya parte de las conferencias que queremos ir organizando de forma normal en este gran lugar que es el Sociedad Recreativa Casino de Marbella. Y yo le comentaba al presidente entrante que mi intención es organizar al menos una conferencia cada 2 meses, o si puedo una al mes, mejor. Siempre pues conferencias culturales sobre la historia de España, pero también sobre la historia de Marbella. Aquí, por ejemplo, hay un personaje que hay mucho que hablar de él, hay mucho que contar que él, como Monseñor Rodrigo Bocanegra. Gran parte de lo que es Marbella hoy, la ciudad turística, que es la debemos a él. Las grandes infraestructuras las promovió él, el puerto deportivo, el Patar de la Concepción. Es decir, si no fuera por su gran labor de infraestructura y de promoción del turismo y de muchas actividades, pues Marbella no sería lo que es hoy, una gran ciudad turística a nivel internacional. Y bueno, queremos seguir realizando muchos eventos. Bien, en relación al tema de hoy, es verdad que hemos estado en la jornada de la hispanidad hablando un poco de la historia de España, de la Reconquista, hemos estado hablando también de la época del siglo de oro de España, y ahora vamos a adentrarnos en la presentación de este libro de don Antonio Nadal, Carlos Haya y Josefina Gálvez, Verdades y Mentiras, en una época difícil de la historia de España. Así la define don Antonio Alcalá, una época muy difícil que fue la Segunda República y la Guerra Civil. Hay que pensar que es una época en la que había muchas diferencias sociales, había mucha pobreza, no había clase media prácticamente, y eso fue un caldo de cultivo como consecuencia de una serie de ideologías imperantes en la época, pues que chocaran como un tren y provocaran lo que es la segunda, digamos, la Segunda República, que acabó en una guerra civil. Decía, una época muy difícil de la historia de España, y que fue la Segunda República y fue la guerra civil, y en ese contexto de la guerra civil, una guerra civil entre hermanos, una guerra civil tremendamente triste, pues es la conferencia de hoy, en la cual don Antonio Nadal es, como todos saben, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, ya en excedencia, ya jubilado, y es una persona que realmente es muy conocida, sobre todo por haber estudiado esta etapa de la historia, que es la guerra civil. De hecho, don Antonio Nadal es una persona que siempre ha ido contracorriente, es decir, cuando en los años 60 y 70 todo el mundo iba con el régimen y había una minoría de personas que eran opuestas al régimen, pues aquí tenemos a don Antonio Nadal, que era opuesta al régimen. Cuando ahora lo que no se lleva es ir en contra de la ley de memoria histórica, don Antonio Nadal expresa sus ideas, expresa sus datos, siempre con rigor, sobre lo que fue, por ejemplo, la represión, de la que se habla muy poco en la ciudad de Málaga, en la represión que hubo desde febrero del 36 hasta, desde julio del 36 a febrero del 37, y de esa represión marxista que se llevó por delante pues más de 1000 asesinatos de personas. Y bueno, luego evidentemente, una vez llegaron los nacionales, pues hubo 4000 víctimas más o menos aproximadamente, algunas después de juicio, algunos represaliados, es decir, todo en definitiva, todas esas muertes evidentemente absolutamente injustas, innecesarias y que hay que lamentar. En cualquier caso, vamos a hablar de un personaje muy interesante, que es Carlos Haya, que como todo el mundo sabe, pues su importancia durante la guerra civil hizo que el hospital más importante de la provincia de Málaga acogiera su nombre, utilizara su nombre. Y yo, sin más, pues le voy a dar la palabra a don Antonio Nadal, como digo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, y posiblemente el que más sabe, el que más experiencia tiene, el que más ha escrito sobre la guerra civil en Málaga. Así que, don Antonio, como siempre, un placer tenerlo por aquí, y le cedo la palabra. Muchas gracias, don Salvador, muchas gracias a Alejandro.
No hay problema. Hemos sobrevivido a peores circunstancias. Muchas gracias y creo que me he vuelto un poco un clásico de la presencia en Marbella, lo cual me alegra sobremanera, porque la situación nacional nos ha obligado a volver a los 20 años. Y hay inevitablemente que ir tomando posiciones, como se tomó al final del régimen de Franco y como se debe tomar ahora, en que parece que los elementos que sostienen el sistema pues corren cierto peligro. Bien, el libro del que nos vamos a ocupar contiene 3 personajes que están entrelazados por... Me parece que está muy alto, mi voto es desagradable, pero hay reverberación, se llama. Yo tenía un conjunto, se decía 1, 1, 2 probando equipo. ¿Se oye bien? 1, 1, 2 probando equipo. Súbelo más. Más, súbelo más. No, es que se acopla. Bueno, los alcances les diré. A ver si no interrumpimos más. 3 personajes que ocupan parte del complejísimo entramado político-social, de información, de inteligencia, en la Málaga de 1936-1937. El primero de ellos es don Porfirio Esmerdú, que fue cónsul honorario de México en Málaga y al que se le debe sin duda el que salvara, por el respeto que le tenía la República a México, porque México fue quien nutrió de armas a la República, incluso desde cuando todavía gobernaba el Frente Popular en Francia, se le llevaban las armas a México y era México el que nutría de armas a la República Española. Entonces tenía un respeto considerable y salvó a todos los que podemos denominar conservadores o gentes de derecha, teniéndolo en el interior de Villa Maya, que fue la denominación que tenía el consulado de México en Málaga. Consulado que el actual alcalde de Málaga sencillamente eliminó, se tiró abajo el lugar, porque al haber albergado gente de derechas no era un lugar de memoria y en consecuencia ha sido derruido, y como las migajas que se dan a los pobres cuando no hay otra cosa que decir, pues se ha puesto una placa en la puerta diciendo aquí Porfirio Esmerdú cobijó a personas de ambos bandos, cosa que es completamente falso, porque en diciembre del 36 se acabó Villa Maya, fue destituido Porfirio Esmerdú, y a nadie se le ocurriría guardar republicanos en el 37, mucho más en la villa que vivía, que estaba junto al frente de la casa de Luis Bolín, que fue el que detuvo a Altus Queisler y otros personajes de la Comintern de los que nos ocuparemos. El siguiente personaje, que está íntimamente ligado con Josefina Galvez, Carlos Saya y con el espionaje internacional, es Mr. Gray Hutchinson. Mr. Gray Hutchinson era un diputado conservador que vino a Málaga y que le cedió posteriormente a la Universidad de Málaga a través de su hija Marjorie, lo que actualmente llama la mayor finca, la mayor, donde se hacen todos los experimentos y todos los trabajos. Pero como es conservador, evidentemente no forma parte del universo recreado de la ciudad de Málaga. Mr. Gray Hutchinson era, sin duda, aunque no esté proclamado, pero se ve perfectamente, era un agente del MI6 que se dedicaba a mantener un contacto permanente entre Gibraltar
y Sevilla, Orellano y Franco en Sevilla, y fue de hecho el que negoció posteriormente el intercambio, el canje entre Josefina Gálvez y Artus Koestler, famoso periodista que envió a la Comintern como investigador, lo que se llama entonces el buen servicio de espionaje que dirigía Willy Luxemburg, el Goebbels de la Comintern, personaje de una capacidad extraordinaria para el mal, pero como es de izquierda, todo el mundo recuerda a Goebbels, pero no recuerda a Willy Luxemburg. Pues bien, Mr. Guy Hutchinson aparece prácticamente en casi todos los movimientos relacionados con el Comité de No Intervención y con la política inglesa, siempre favorable a Franco, ya que fueron los franceses y los ingleses lo que determinaron el Comité de No Intervención y fue lo que contemplaron, sin mover un ápice de su palabra, la ayuda inmediata que tuvo Franco a través de la aviación alemana y de la aviación italiana en los primeros días de la guerra, que fueron perfectamente superadas a partir de 1937 con la llegada de los Tupolev bombarderos y de los Polikarpov 1-15, los llamados ratas, que envió la Unión Soviética junto con los aviadores que habían sido preparados en la Unión Soviética, porque después de la matanza de los oficiales en San Javier, después de la matanza de los oficiales de la Marina en Cartagena, naturalmente armas como la aviación o como la Marina no podían ser dirigidos por los comités ni por los soldados rasos, sino que exigía un alto nivel de formación. Entonces realmente la aviación, que no tenía todavía entidad durante la guerra, Indalecio Prieto comentó que era ministro de Marina y ahí empezó a otorgar cierta unidad a los servicios estratégicos de la Marina, aunque todavía incluso la toma o la caída de Málaga fue estructurada desde un movimiento clásico de lo que es la entrada de 3 columnas desde Loja, Antequera y Alhama, con la protección de columnas menores por los laterales y una entrada sin problema. Ya he dicho aquí, repito, que en el sur no hubo frentes del sur. En el sur fue guerra de matanzas. No hubo, quitando Peñarroya, Puerto Nuevo y la parte del norte, del sur de Córdoba, pero eran guerras que se tenían con la primera división militar, con Madrid, para el control de Despeñaperro. Entonces, el personaje al que aludimos tuvo la particularidad de ser uno de los primeros que cayó bajo la política de no intervención, porque Mr. Guy Hutchinson, a través de su barco, el Honeybee, traía alimentos de Gibraltar para mantener a los refugiados de Villa Maya, y al mismo tiempo en su barco, el Honeybee, llevaba refugiados de Málaga hasta Gibraltar. Es verdaderamente apasionante el mundo del espionaje, donde había una señorita Larios totalmente odiada por los ingleses porque espiaba para llamémosle los nacionales, y todos estos personajes están en un submundo increíble y apasionante que es Gibraltar. Y además, si se aborda con intensidad el estudio de la política exterior de Franco con Gibraltar, la cantidad de veces que burló a Hitler para no intervenir en Gibraltar y las alianzas que tuvo Franco con Inglaterra, resulta verdaderamente apasionante, porque es toda una verdadera farsa, porque los primeros informes que tenía la Marina
nacional dirigida por el almirante Moreno, venían de los ingleses. Los ingleses no aceptaban, no podían aceptar nunca ni el comunismo ni los antecedentes de los marinos de costa. Como se había producido una revolución en la marina, pues nunca aceptaron a los comités que aparecieran junto a los clásicos y eternos personajes del Royal Navy y del almirantazgo, que tenían 5 siglos, de robos. El periodo británico es apasionante, pero siempre se dedicó al saqueo de todos los medios que aportaban, y aún así quedó la Commonwealth, y aún así quedaron simpáticos, y aún ahí la reina, el rey o el 50-50 siguen quedando como héroes prácticamente en todo el mundo, Australia, Canadá, mientras que el Imperio Español, que fue prácticamente modélico, aparece como el monstruo de las galletas, sobre todo en la actual y terrible situación de América Latina. Pues Gray Hutchinson estuvo participando en todo este movimiento hasta que en los únicos momentos en que el Comité de No Intervención decidía hacer algo, le arrestaron, es la palabra exacta, le arrestaron el barco en Gibraltar, y Mr. Gray Hutchinson denunció al general de Gibraltar y al almirantazgo y le ganó el juicio después de la Segunda Guerra Mundial. Eso demuestra, digamos, la personalidad que tenía este político conservador, que le prohibió a Keiko de Llano que bombardearan junto a su casa en Churriana, donde estaba también el gran representante de la catetada anglosajona que se suele utilizar en Málaga, que es que cuando aparece Gerald Brennan o algún personaje de medio pelo británico es objeto de como si no hubiera habido generación del 27, como si no hubiera personalidades durante la Edad Moderna extraordinarias en Málaga, pero todos son objetos de homenaje, lo que yo llamo la catetada anglosajona, que es que pasa un anglosajón y aquí estuvo. Pues muy bien, Gerald Brennan lleva ya millones de euros gastados, y ya se incorporó su esposa por razones de género, y entonces personajes de cuarto o quinto nivel que aparecen elevados a la categoría de héroes, y especialmente la señora escribía que le daba asco las mujeres de Churriana porque olían mal. Entonces yo me he permitido en alguna ocasión decirle desde los cielos y desde una octava o novena dimensión a la señora de Brennan, que cuando cayó una bomba de 250 kilos, especialmente a las niñas, se orinaban encima. Y claro, normalmente, pese a que todo el mundo hace esas cosas transmitiendo colonia, a veces se produce cierto olor que la señora le... Pues esta es una heroína de Málaga y lo que queda. Llevan millones de euros gastados en todas estas maravillosas y bellas mujeres que pasaron una vez por aquí, que vivían en Torremolinos y que se fueron al principio de la guerra, como hicieron todos los ingleses, pero al final están elevados a la inmensa categoría. Y final, Gray Hutchinson participa activamente en todo el proceso de que vamos a hablar de Josefina Gálvez y de Carlos Sayer. Josefina Gálvez, como he sabido, era hija del doctor Gálvez Ginachero, estaba casada con el capitán Carlos Sayer, su hermana Josefina estaba a su vez casada con el gran aviador nacional García Morato, y especialmente y sobre todo en aquel momento era reconocida por ser hija del doctor García Gálvez, que desempeñó una gran labor durante la República, salvando a todos los milicianos y toda la gente, y que está siendo objeto de un proceso de beatificación por su extraordinaria labor. Pues bien, Josefina Gálvez, en lo que sería
un método tan antiguo como la vida en el mundo militar, fue detenida para ser determinada como un rehén. Entonces, como un rehén, inmediatamente se puso en el mercado el personaje para llegar a algún tipo de acuerdos con el Frente Popular para establecer quién podía ser objeto de intercambio o de canje. Los canjes forman parte de la historia misma de la guerra, en la que desde los romanos o en la Ilíada o en la Eneida se ve que cualquier elemento de la estructura militar o de la dirección política de los estados-naciones o de las naciones en formación dejaban a sus hijos, dejaban a sus esposas, dejaban a gente de gran valor como elemento de cumplimiento de los acuerdos adaptados. Si no lo cumplían, evidentemente eran físicamente eliminados con métodos diversos que no vienen al caso. Pues bien, Josefina Gálvez fue detenida con esa intención, con la de ser un canje para, en un momento determinado, establecer algún tipo de relación con el Frente Popular. Josefina Gálvez tuvo a su vez también se pretendió con ese objetivo, como el capitán Aya era uno de los grandes. Es decir, en España la aviación desde los años 30, no existiendo, digamos, como ministerio, después Franco lo mantuvo durante mucho tiempo por razones estrictamente políticas, el Ministerio de Ejército de Tierra, del Aire, de la aviación. Ahora se mantiene y se ha elevado de la aviación y del espacio, pero se mantuvo siempre con una estructura independiente, con lo cual Franco distribuía el sistema de poder entre sus generales. Pero la historia de la aviación es extraordinaria, porque tenemos desde Carlos Saya, que inventó, para quien tenga tiempo, puede entrar en internet, en la RAE, firmada por Sala Larrazábal, está su biografía, brillantísima, previa, mucho antes de formar parte de la guerra, y prácticamente debemos a Carlos Saya, a sus invenciones técnicas y científicas, el vuelo nocturno o el vuelo sin visión. Claro, todo esto en su momento, y como me contaron a mí la familia, el Reich alemán quiso contratar a Carlos Saya. Si no hubiera sido por la guerra civil, seguramente Carlos Saya hubiera sido, hablo de 1933, 34, 35, no hablo de la etapa posterior, porque él ya no vivía, pero antes de la guerra iba a ser contratado por el Reich alemán debido a la enorme capacidad que había adoptado, y entonces el Reich alemán estaba formando la Luftwaffe, estaban prácticamente en un periodo de formación, debido a que después del Tratado de Versalles, porque prácticamente anulada casi toda la actividad militar en Alemania. Entonces, uno de los elementos que iban a ser por el Estado alemán, el problema es que cuando se dice el Reich es el Estado, si digo alemán, si digo el Estado alemán, queda muy bien. Si digo el Reich alemán, hay gente que se le sube el pelo del pánico, se llamaba el Reich. El Reichstag era no sé alemán, que si digo alguna palabra no estoy haciendo el erudito de la violeta. Pues bien, Carlos Saya, igualmente debido a los errores cometidos por lo que fue la preparación del alzamiento, el alzamiento el 18 de julio fue, por eso siempre digo que la guerra tiene que ser revisada y vuelta a estudiar. La preparación del 18 de julio fue un verdadero desastre, fue un movimiento decimonómico, como lo que pasaba en el siglo XIX, en el que el movimiento consistía en llegar a Madrid, controlar el Estado, determinar los ritmos de la administración,
Pero claro, después de 6 años de república, después de la existencia de la Guardia de Asalto, que era una especie de fuerzas especiales para entenderlos, porque eran las más preparadas en manos de la República, incluso los carabineros en manos de la República, o incluso parte de la Guardia Civil en manos de la República, la estructuración de un movimiento de tropas de las diversas divisiones orgánicas confluyendo sobre Madrid era radicalmente imposible. Reconozco, pero repito, ni Mola, que fue el director de estos planteamientos, de Franco, ni ningún otro, no se dieron cuenta que esto no carecía de sentido estratégico. El hecho es que todos los personajes, García Morato, Carlos Sayer, no tenían ni idea de que se había puesto en marcha un movimiento el 18 de julio. Se enteraron con muchos, o como se diría ahora, por la prensa, se enteraron por la prensa, y entonces la verdad que se enteraron por la prensa, y Carlos Sayer salió con un barco de Málaga y a la altura de Algeciras se tiró al mar en una especie de lancha y llegó, digamos, a Algeciras, donde era ya zona nacional. Siempre que digo zona nacional y republicana, lo hago por simplificar. No vamos a estar ahora buscando una palabra que contenga sintagmas y 27 posibilidades de definir. Pues llegado ahí, él ya tenía un pasado extraordinario en el ámbito de la aviación y fue informado de lo que estaba ocurriendo con Josefina Gálvez, que había sido raptada en Málaga y que era paseada en distintas ubicaciones en Málaga para que la aviación nacional supiera que estaba en Málaga, pero no sabía en qué lugares existían para evitar los bombardeos sobre la población civil. La aviación nacional bombardeó zonas estratégicas que finalmente, a pesar de que había una especie de cuadrantes que hacía la aviación para efectuar bombardeos de precisión, la aviación nacional quiso bombardear la Kamsa para dejar a la flota republicana sin gasolina y bombardeaban el puerto, pero la imprecisión entonces de la aviación era extraordinariamente bajísima. Todavía en 1945 empleaban una tonelada de bombas de 500 kilos o 250 kilos para bombardear un destructor o cualquier otro buque, incluso no le tocaban, intervenían a lo mejor 50 barcos. Es decir, hay todavía está pues, en un momento en aquellos cuadrantes que alguien ha visto alguna vez algún documento, los bombardeos de precisión carecían de posibilidades. Pues bien, Carlos Sayer es ya informado de la situación de Josefina Gálvez. Josefina Gálvez es trasladada a diversas zonas de Málaga y acababa de tener 2 hijos gemelos, y uno de ellos falleció por la falta de alimento y otras familias salvaron dándole pecho al resto de los tres hijos. La historia de Josefina Gálvez, hay una parte del libro que se ocupa de lo que llamo diario de un emboscado, en el que encontré un documento apasionante en el que una persona que no he logrado identificar cuenta y escribe la situación de Málaga, posiblemente oculto, deduzco por los sonidos que decía de las bombas, que serían algunas de las callejuelas que había en el centro, en algún piso, y ahí describe la falta de alimentos, sobre todo, pero el problema de este personaje es que escuchaba Radio Madrid de la República, escuchaba
las emisoras Radio Lisboa, la emisora AZ y lo que entonces eran emisoras andantes, es decir, había tanto la República como los nacionales llevaban emisoras que iban junto con los regimientos para poder exponer e informar de las situaciones en las que estaban. Es verdad que una información militar era prácticamente inimaginable, a no ser que leyéramos los partes oficiales de guerra, que si alguien tiene el interés en verlos, incluso la caída de Málaga, la famosa carretera de Málaga-Almería, los partes oficiales de guerra no dicen nada, lo obvian. Y si alguien tiene todavía más interés, puede ir a los periódicos de Almería y no dicen absolutamente nada. La caída de Málaga no existió para la República porque el Partido Comunista en Valencia montó varias manifestaciones y fue el punto de partida en el que la alianza del Partido Comunista a través de Stalin con Indalecio Prieto fue el que provocó la caída de Largo Caballero. Pero el tema de Málaga, incluso el único oficial de Marina que quedó en la órbita del Frente Popular fue en el hundimiento de un submarino que creo que estos días se está viendo en la prensa del C3, Remigio Verdía, que fue uno de los grandes expertos en submarinos. Se acusó de haberlo ocultado, pero es que el hundimiento del C3 fue realizado por un submarino alemán, aunque un torpedo nazi. Hombre, pues, el torpedo podía ser liberal o de izquierda, pero el torpedo nazi decía que lo disparó un barco que estaba bajo el gobierno alemán, pero el torpedo nazi, me parece apasionante. Ahí va el torpedo nazi. Y claro, yo me acordé de chiquito y todo eso, todavía entré en trance con lo del torpedo nazi. Si esto lo hubiera oído este hombre, que lo digo en serio, es, si la Real Academia de la Lengua tuviera cierta dignidad, es la persona que más ha modificado el lenguaje en España. Chiquito de la Calzada dejó 15 o 20 palabras que han pasado a constituir elementos de diálogo. Pero bueno, para eso está Podemos, que normalmente dice muchas palabras, y todas se incorporan al diccionario de la Real Academia Española, lo mismo que la Real Academia de la Historia y la Real Academia, que parece que no existen, no se pronuncian por nada. Ocurre tal cosa. ¿Qué dirá la Real Academia de la Historia? Nada. ¿Qué va a decir? Aquí, cuando uno llega a un puesto, su objetivo es militar, es consolidar y no abrir la boca para que nadie te diga nada. Pues bien, el personaje informaba de todos los procesos que se vivía en Málaga, y es un capítulo muy interesante. Pues bien, cuando todo el proceso de la guerra, que me voy a saltar para no ser... yo traigo aquí un montón, que además es un método de impresionar al público, porque cuando uno va a una conferencia y ve que un tío tiene 50 o 60 folios, ya entra en pánico. Entonces, a mí me gusta que la gente entre en pánico. Yo no miro jamás un papel, pero lo ves así, todo eso tiene que leer. Entonces, si alguien entra en pánico, tranquilo. Nunca. Alguna vez he leído una conferencia porque te quería decir cosas muy precisas y entonces no he querido, como luego después dice que ha dicho, o algún tipo de manifestación en este aspecto, pero los folios son sencillamente para mostrarlos por si alguien quiere verlos. Cuando se produjo la salida de la carretera de Málaga a Almería en febrero del 37, la dinámica de la salida fue una reunión
presidida por el coronel Kremen, coronel del ejército soviético, que convocó eso está en mi libro, el primero, que es el libro de la guerra civil, que es de 1979, fue publicado en 1983. En ese libro están los ejecutados del 37 al 42, y con esas listas han vivido 40 años. Las agrupaciones memorialísticas han ganado dinero, hicieron hasta un monolito con esos nombres en Málaga y ni siquiera me invitaron. Entonces, es como si los muertos hubieran salido en el Boja, porque, ¿y esto quién lo ha dicho? Pero eso lo hice yo, entonces por eso pongo los libros últimamente, para salir de la clandestinidad, porque esos libros existen, es verdad que están agotados y ya no se renuevan, porque como los libros a veces ponen, la Diputación compra 100, los primos hermanos del Hombre Invisible compran otros 4, la Junta de Andalucía lo lleva a un programa de Juan y Medio o de otra actividad. Entonces estos libros son clandestinos, pero todos esos son del mismo tema del que nos estamos ocupando. Entonces, como esa es mi vida, no aspiro a otra. No digo que sea feliz, pero me supero cada día viendo. Pero bueno, eso, hay una frase que no puedo mencionar porque es políticamente incorrecta. Lo que decía Fraga, a mí me han acusado de todo menos de no sé qué, pues a mí igual me han acusado de todo, pero sigo siendo el mismo, nada, o muy poco. Bien, pues cuando se produce la salida, se reúne el coronel Kremen, que después fue tan bárbara la huida de los dirigentes de Málaga que inmediatamente fueron detenidos y arrestados el general Asensio, su secretario del ejército, el general de Estado Mayor, Martínez Cabrera, Martínez Grande, que era el coronel jefe de los ejércitos del sur, y el coronel del Frente de Málaga, y se pidió suplicatorio para procesar al diputado comunista Cayetano Moreno. La magnitud del abandono de Málaga se demuestra en esto. Naturalmente, esto, si se dice, no existe. Lo mismo que no existen 2.500 fallecidos y muertos por la represión republicana bajo el dominio en Málaga. 2.500 no existe. Como Andalucía, y la Junta de Andalucía actual, este gran presidente, no rechaza ni acepta ninguna modificación en la ley de memoria democrática, pues estamos igual que antes. Es decir, este hombre quiere llegar a superar a Paco de la Torre, que a su vez quiere superar a Zapatero y que a su vez quiere superar en el campo de la memoria. A mí me escribían, bueno, tienes un alcalde de Podemos. Digo, no, es del PP. Digo, pero a nivel de memoria encabeza todos los actos antifascistas que hay en el mundo, lo cual es un placer, porque ya no hay que... Pero claro, cuando se reclama que se reconozca la parte de la derecha, como con la derecha ya se cuenta con los votos, vamos a ver qué pillamos, si hay algún despistado, no los hay, algún despistado por la otra parte. Y da igual. Cuando uno dice esto ya sabes que no te van a invitar a nada en la vida. Pero como no me han invitado a nada en la vida, yo antes de morir quiero entrar en algún pleno del ayuntamiento o en algún pleno de la Diputación, y ya no digamos en Canal Sur, porque Canal Sur voy a asistir porque he visto que hay otro programa, como dicen algunos intelectuales, este otro programa que son andaluces por el mundo. Y entonces vi un programa de andaluces por el mundo de un tipo que vive en Murcia. Y entonces, claro, desde Andalucía pasaba a Murcia. Y digo, bueno, yo me llevo 25 años viviendo en Rumanía o en Bulgaria o en la República Moldova, a lo mejor puedo salir en Canal Sur. Lo que pasa es que a los sitios donde lo llevaran serían demasiado turbios
para... entonces boicotearía, y claro, y no soy simpático, ni hablo como la sevillana, todas estas simpáticas que hay en Canal Sur, y cada palabra tiene ¡ole! Ahorita el favor no me diga ¡ole! Que no voy por ese camino. Vale, que es la palabra actual, todo el mundo vale, pues vale. Pues bien, la salida es tan absurda que el gobernador civil no es avisado. Y cuando llega el gobernador civil a la aduana, toda la estructura de la guerra han desaparecido, se han ido en dirección energética. Entonces, Luis Arraez, y retengan el nombre porque el final es apoteósico, como antes hemos hablado, el guión de la vida de Josefina Gálvez es ni siquiera el mejor escritor, se lo puede adivinar. Coge a Josefina Gálvez y se la lleva como salvaguarda de poder llegar a Almería, porque, claro, se mete entre la gente, la gente, los que iban andando o iban con burros, a todos los que iban en coche, naturalmente sabían quién era. Entonces reconocen al gobernador civil, lo acusan de haber entregado Málaga, patatín, patatán, y él dice, llevo una rehén muy importante. Y va por la rehén muy importante, llega a Almería, en Almería están unos días, y se traslada con ella a Valencia. A Valencia, como ocurrió con el gobierno de la República cuando partió de Madrid en dirección a Valencia, estuvieron a punto de matarla, allá la hirieron, y Luis Arraez salvó la vida diciendo que llevaba una personalidad muy relevante para el gobierno. Llegó a Valencia, Valencia fue recibida por el que era ministro de la Gobernación, Galarza. En el libro se recogen, después mantuvieron una relación de cartas entre ellos. Yo publico las de Galarza, y prácticamente estuvo en un mundo insólito, porque allí estaba relacionada con la pasionaria, con todo el gobierno del Frente Popular, con todos los espías de la Comintern, con los jefes de las brigadas internacionales. Todo eso prácticamente lo conoció hasta que se estableció el acuerdo a través de la Cruz Roja Internacional de un canje con un personaje que era típico de los personajes que exigía la República, que era un espía de la Comintern que había sido capturado en Málaga por Luis Bolín, que se encontraba en la casa de un conocido, un tipo genial, que tiene un libro magnífico, My House, en Málaga, Sir Peter Chalmers Mitchell, al que Gerald Brennan y su esposa odiaban, primero porque era escocés, y segundo porque el tipo iba siempre muy elegante y iba acogido de mujeres milicianas con la pistola. Entonces eso suponía una deshonra para un inglés y cogido de una miliciana con pistola. Pues Sir Peter Chalmers Mitchell es otro personaje que tiene un libro que está editado en español. Entonces se establecen los criterios, casi siempre rechazados por los nacionales o por Franco, que era la desigualdad en un canje entre una señora de un aviador y, por ejemplo, el hijo de Laro Caballero, o algún miembro importante del ejército de la República. Franco decía que no había proporción en el valor estratégico, político o militar, pero finalmente a través del Foreign Office y a través de la Comintern se aceptó que Koestler, que es otro personaje heroico en la ciudad de Málaga, que Artus Koestler se intercambiara por Josefina Gálvez desde Valencia. Hay un episodio que recoge todo el mundo como si fuera una Biblia laica, que es una conversación cuando Carlos Saya va a recoger a Koestler, que le llama el hombre de la chemise noire. Entonces parece que en inglés le habló a Carlos Saya mientras se dirigían a Sevilla.
Carlos Saya no entendía una palabra en francés, por lo cual no se sabe de dónde han sacado una conversación inmensa, porque si se lee en el texto, lo que más se entiende de la conversación entre Koestler y Carlos Saya es que ruegan unos pequeños aviones, un ruido infernal, hablando en un idioma que se desconoce cuál era el idioma, pero en el que Koestler, que era un tipo bajito frente a Carlos Saya, que era un chicarrón del norte, parece que Koestler le iba perdonando la vida a Carlos Saya, y el hombre no tuvo una camisa negra en su vida, me dijeron la familia, seguramente la confundía con la camisa azul, que tenía la falange, los simpatizantes de la falange. Entonces la petición está, el Foreign Office y la Comintern presionan para que se realice el cambio. La República quería intercambiar a Josefina Galvez por Keiko Dillá. Entonces algunos decían, hombre, parece que eso es excesivo, parece que no lo vamos a... Si por Franco hubiera sido, lo hubiera intercambiado. La relación que tenía Franco con Keiko Dillá no lo hubiera intercambiado, pero no estaba la cosa todavía en este periodo para mostrar esa tensión. Fueron intercambiados y a partir de ese momento y 3 meses después del intercambio, Carlos Saya muere en combate en una gran batalla en Teruel, donde, como dijo el otro día un coronel de reacción, y aparece, si alguien tiene el gusto de ver la hoja de servicio de Carlos Saya, donde intervinieron más de 100 aviones, Rata, Mosca, Policarpo 15, fue una batalla brutal, y él, faltándole ya, digamos, posiblemente gasolina o herido, se lanzó sobre otro de la República, que quedó totalmente al descubierto y bajó. Ese acto después dio como resultado que los aviadores que hicieron caer a Carlos Saya fueron procesados en juicio sumarísimo. Y fue convocada Josefina Galvez. Y Josefina Galvez dijo que no había motivo para tal juicio porque eran soldados. Y si no hubieran sido ellos, hubieran sido su marido. Y en consecuencia no tenían nada que decir con relación a unos soldados que habían vencido a otros soldados que habían sido muertos. Esto supuso que la aviación republicana hiciera un homenaje a Josefina Galvez, y el mismo sargento, que fue el que estuvo a punto de matar a Carlos Saya, homenajeó también a su hija Mirenchu de Haya. La aviación republicana, la Asociación de Aviadores Republicanos, homenajearon a Josefina Galvez. Pero es igual, esto no se sabrá, no se dirá, no se oirá, y si se oye, es como el viento. Me ha dado la impresión que he oído algo. Entonces, este tipo de situaciones son las que se produjeron en la guerra, porque la guerra, el único que lo ha reflejado con verdadera dignidad fue Homero. Homero calificó igual a Aquiles y a Héctor, dos enemigos de los cuales tenía que morir uno, porque en la guerra mueren. Y lo que ocurrió en España fue una guerra civil, digo porque hay gente que no se entera que aquello fue una guerra civil. Llamaba una guerra civil, como decía un notable periodista, dice, a mí me gusta mucho la guerra del Chaco. Dice, pero la que no me gusta nada es la guerra española, porque los españoles no se matan, se asesinan. Los españoles se asesinan, no se matan, debido a lo que fue la terrible guerra civil. Pues bien, el proceso posterior del papel de Carlos Saya pues fue descubierto hace muy poco por algunos aficionados dedicados a la historia, que hacen libros de encargo.
que pasa es que la Junta de Andalucía tendría que buscar a historiadores, no aficionados. Pero no, es que la medicina no es la homeopatía, la medicina no se... ni la arquitectura, ni la ingeniería, no se ve en el pozo de una taza de té, de sus mecanismos científicos. Entonces, encargar un libro de historia, claro, historia y poesía somos todos. Empiezan a escribir una cosa detrás, pero sin relación, sin nada. Y antes de publicar el libro paralelo, salieron un grupo de aficionados, promocionados creo que por La Sexta, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, un programa que había sobre la memoria, en la que sacan a unos aficionados diciendo que Carlos Saya había participado en el bombardeo de la carretera de Málaga a Almería. Naturalmente, yo publiqué del puño por escrito el documento de Carlos Saya, en el que venía él en avión desde Sevilla para encontrar a su mujer y a sus hijos. Y se volvió inmediatamente cuando se enteró de la situación de que su esposa estaba en Valencia y que sus hijos, uno había muerto y los otros sobrevivían, se marchó a seguir manteniendo, como él mantuvo la Virgen de la Cabeza, la mantuvo él prácticamente solo, junto con el capitán Cortés, protegiendo el santuario y utilizando pavos, le ponía a los pavos la comida adherida al cuerpo, y los pavos al caer hacían, digo, las cosas que hay que inventarse durante la guerra para sobrevivir. Pues bien, cuando salió este libro ya los aficionados dijeron que no había participado en la guerra, sino que fue el estratega de la guerra de la carretera de Málaga a Almería. La verdad que yo normalmente, sin ser superioridad moral, cuando viene un niño de bachiller a discutir conmigo de historia, pues lo escucho y me gusta, y le digo, anímate, que te quedan 50 años para estudiar. Y bueno, pues estos encima poseen una especie de superioridad moral, pero con unos errores. Ahora, sacan que fue el estratega de los bombardeos de la carretera de Málaga a Almería. Es tal el nivel de desconocimiento. Primero, estamos hablando de una operación militar coordinada por la Luftwaffe, la aviación legionaria italiana, el ejército de tierra con Carlos Saya, con Peco Diano y la presencia de Franco un día antes en Antequera para que esté en un momento más oportuno se va el sonido, para que pudiera, para darle el visto bueno a la operación militar. La operación militar es una operación clásica, no tiene las modificaciones de la actualidad en que el ejército del aire o la marina son los ejes sobre el que se articula una operación militar. Es una operación militar en la que la marina, dirigida por el almirante Moreno, y la aviación, formada por un grupo, una escuadrilla de la Legión Cóndor, otra de la aviación italiana y otra de un grupo que se llamaba la Escuadrilla García Morato, pero lamento decir que García Morato tampoco participó, digo porque hay mucha gente que sufre y podía haber usado esto para mantener otras subvenciones. García Morato tampoco participó en la salida de Antequera, de Marbella, desde Marbella a Málaga, los días 15 y 16 participó y está recogido en el libro, en el bombardeo de las tropas que salían desde Marbella en dirección a Málaga. En eso sí participó. Pero cuando se dice que fue un estratega, resulta completamente ridículo pensar que un capitán establece los criterios donde hay generales alemanes, generales italianos y
propio Franco para determinar cuál era la salida. Y segundo, que fue una operación del Ejército de Tierra, en el que tanto la aviación como la Marina colaboraban, pero siempre bajo la dirección del Ejército de Tierra. Esto era uno de los movimientos finales de la ciencia militar. Entonces, cuando dice, al parecer, según algunos periódicos de Málaga, hay una serie de documentos, que los tengo aquí todos, efectivamente, en el que la aviación es encargada de establecer qué lugares, al igual que la Marina, qué lugares deberían ser bombardeados para romper el sistema de relaciones, y Carlos Saya se encarga de decir que es Guadix, que es otra parte de Marbella. Tengo por aquí toda la documentación y no viene al caso. Y en un documento de diciembre del 36, que no tiene nada que ver, sino en el que Carlos Saya protesta ante Kindelan, porque alguien le ha dicho a Kindelan que él ha participado en una operación en la que fueron destruidos un yunque. Entonces él contesta expresando la falsedad y pone: pásese a superioridad. Pues le pases a superioridad es lo que un grupo de aficionados diariamente en el sur, en la Desopinión, o en Málaga de ayer y anteayer, y en el sur de la antigua cadena del movimiento Hoy Trans, a partir de toda esta gente aparecen todas estas personas que no tienen de la más remota idea. Entonces a mí me gusta traer los libros porque como son clandestinos y no van a salir nunca en estos medios, porque el negocio que existe en el tema de Málaga-Almería es brutal. Existen asociaciones deportivas, asociaciones excursionistas, en los institutos dan becas para que acompañen durante 2 semanas a actos, bueno, ahora todo es antifascista, pero también de naturaleza antifascista, que las antifascistas. Todo esto es sencillamente absurdo. Claro, no tienen ni la más remota idea que Carlos Saya murió combatiendo en la aviación italiana, no en la aviación española, porque su relación con Kindelan era de muerte. Él ha habido 3 cartas originales que no las publico, porque después no puedo demandar a los periódicos locales, porque los periódicos locales te copian el hecho como la relación de los muertos, como si fuera público, vamos, hubiera salido del boletín oficial del Estado. Carta de Carlos de Haya al general Kindelan, publicado en el boletín oficial del Estado. Entonces, procuro no publicarlo, e incluso a veces he hecho gestos geniales, porque he puesto citas erróneas, falsas, y entonces como los especuladores y fotocopiadores de la prensa local, lo que dicen, en vez de decir según dice el proyecto de tal, dice, según dice el Servicio Histórico Militar, sección 2, carpeta 17, la relación de los muertos en Málaga, eso no existe. He puesto una cita falsa. Ni existe el Ministerio del Ejército, ni existe la sección B, ni existe la carpeta 18, no existe. Pero el periodista lo ha visto ahí, en la sección C, carpeta 18. Entonces, como no hay posibilidad de demandarlo judicialmente, porque además bastante tienen ya con los artistas y con lo que le va a venir al actual gobierno, pues en ese aspecto, sencillamente, obvio todas las cartas que tengo al general Kindelan. Entonces, desde ese punto de vista fue todo absolutamente un error monumental, porque desde cualquier punto de vista no se puede imaginar que Carlos Haya, con un mes de antelación, supiera que se iba a producir una salida por la carretera de Málaga-Almería. Y yo en este libro, considerando, y he hecho un esfuerzo de naturaleza militar para demostrar la brutalidad que sería con las ametralladoras, utilizando la telemetría con balas de 15 centímetros, o
la letalidad de proyectiles de 110 o 150 por parte de Baleares, que hubieran producido al menos entre 30 y 40.000 muertos. Y sobre todo porque está perfectamente estructurado en las directrices de la aviación y de la Armada de Guerra, bombardear contra los montes para cortar la salida del operativo militar en esta. Pues bien, puede haber alguna pregunta, insultos y manifestaciones, pues con mucho gusto pasamos a la... Siempre me quejo de lo mismo, no tengo tiempo de nada. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, don Antonio Nadal. Eso se va. Y vamos a pasar a la primera persona que va a preguntar. Don Antonio, muchas gracias por su conferencia y por su estudio, porque yo lo conocí a usted a través de su primer libro de pronto, una guerra, y me dejó maravillada la historia que usted ha contado en ese libro de Josefina Galvez. Sí. Y quería preguntarle si usted tuvo la oportunidad de hablar con Josefina Galvez, dado que falleció hace relativamente poco tiempo, y con su hija Mirencho, a la que yo sí he conocido, y si nos puede decir qué le puedo contar de su vida durante el cautiverio que estuvo en Málaga. Desafortunadamente no y desconozco la razón. Yo vine a Málaga en el curso 73-74 y siempre digo lo mismo, pude estudiar la guerra civil porque yo no conocía a nadie de Málaga. Yo venía de Granada y en Granada yo tenía compañeros del almirante Bastarreche, de los Rosales, entonces claro, allí yo hubiera podido escribir sobre mi padre o el padre de otro o el abuelo. Entonces yo vine aquí y me quedé mis enemigos desde cero, porque claro, empezar a escribir sobre la guerra civil es incluso el actual secretario de Memoria Democrática, que era compañero mío, nunca se metió en la guerra porque tenía muchas complicaciones. Estudió el republicanismo del final del siglo XIX y ha pasado a ser experto y secretario de Estado de la Memoria, lo cual indica el nivel, pero vamos, es catedrático dotado la cátedra por su universidad, no catedrático por oposición. Eso es su dimensión. Pues no pude, yo cuando vine a Málaga, yo quise entrevistar desde, y se lo he dicho a algunos de los presentes, desde el teniente coronel Esterhazy de la CSS, que vivía en Marbella. Decía que usted es comunista, digo, usted es del Mossad, digo, porque si usted vive, y yo localizado yo, que vengo de Granada y que vi su nombre, mientras estaba en el dentista, en una revista, leía Lola, digo, pues imagínese usted el Mossad, sí, y efectivamente ahora se ha hecho ya una película, un documental donde aparece su colaboración con el Mossad. Yo quise entrevistar a León de Greb, quise entrevistar a toda la gente. Tuve alguna relación con Mercedes Fórmica, con Porfirio Esmerdú, con toda la familia Peralta, que entonces eran los jefes del movimiento, pero no sé exactamente por qué no tuve contacto con Josefina Galvez, que además vivía junto a la Facultad de Letras, que entonces estábamos en San Agustín, pero no tuve con su hija Mirencho, claro, naturalmente que parte de la documentación que yo tengo es de ella, y parte de la documentación que yo tengo sobre Carlos Saya no oculto nada, se digo que no lo digo porque está a punto de salir un libro sobre Carlos Saya. Entonces cuando hay un libro para salir de Carlos Saya hay prioridad para aquellos que llevan estudiando, aunque supongo que el libro que sale sobre Carlos Saya es de naturaleza esencialmente militar, porque fue un personaje. Y luego lo que cuentan quien recoge, por ser amiga de ella, son los libros de Mercedes Fórmica, los que recogen más directamente pero efectivamente, lo hemos dicho antes, es una persona, una mujer muy guapa, que la
la raptan en Málaga, la llevan a Almería, de Almería la llevan a Valencia, en Valencia está en relación con todo el Frente Popular, la intercambian por Koestler, y se me ha olvidado algo, y finalmente, para que se vea lo que es el fatum o la tragedia en la vida, en 1939 Luis Arráez viene a pedirle a Josefina Gálvez que le salve la vida, y Josefina Gálvez lo lleva hasta la frontera con Gibraltar. Ella se vuelve y cuando va a cruzar Luis Arráez, y eso está hecho en varias tesis doctorales, lo reconoce, dice: ese es Luis Arráez. Entonces, como esa versión es trágica en la que el doctor Sivago vuelve la cabeza atrás, y a Luis Arráez, y lo detuvieron. Eso está en la Fundación por la Iglesia, no lo reconoce en su biografía, pero varias tesis doctorales que hay sobre la guerra civil en Alicante sí reconocen el papel. Pero es la tragedia desde el hombre que raptó a la mujer para que le sirviera, está la soledad y está la terrible tragedia de la vida, que vino él a Málaga, porque tenía familia, para que Josefina Gálvez lo llevara a Gibraltar y no pudo. Gracias. Gracias primero por el valor que tiene decir esas cosas. Autor Koestler, el que dijo: me acerqué al comunismo como una fuente de agua fresca y me alejé de él como si fuera un río podrido, lleno de cadáveres, ¿no? Yo quería atraerme esa historia y esta revisión, después le haré otra pregunta, hacia el terreno local. En su libro, en el de una guerra o de repente una guerra, Carlos de Haya, sí, habla de Porfirio Perdau, de los refugiados en Villamaya, y allí hubo un sacerdote que después estuvo aquí, que es Rodrigo Canegra. Exacto. Entonces, me imagino que esto lo habrá leído, pero lo voy a leer porque después le voy a preguntar. En Historia del Turismo Español, hablando de Rodrigo Canegra, página 4, afirma que estuvo condenado a muerte, primero. Segundo, se presentaron milicianas maldiciendo a los curas en el Marqués de Chavarri. Sí. Solicitaron que lo soltaran. Se lo llevaron en una furgoneta. En la página 5 dice: pasó varios meses escondido por los montes y cuevas. Don Rodrigo Canegra de Alberto Torres abunda y dice, afirma que le sentenciaron a muerte, que algunos sacerdotes cayeron a tiros antes de entrar en la cárcel, desde el seminario a la cárcel, y luego, en palabras de Boca Negra, dice: me echaron del barco y estuve de escondite en escondite. Leyendo su libro y leyendo antes Málaga Tierra de Mártires y sí, Málaga bajo el dominio rojo, que es el primero que lo pone, sí, cuenta lo de las monjas milicianas. Entonces, bueno, creo que, preguntarle, ¿quién tiene razón? ¿La monja que afirma que Rodrigo jamás estuvo, se deduce que jamás estuvo escondido en los montes y en las cuevas, que no hubo monjas milicianas? Mentira, monjas milicianas. Eso aparece ahí. Que lo sacaron de... Sí, sí, pero es que claro, entonces le pregunto, ¿cuál es la verdad? ¿La que dice don Rodrigo o la que dice la monja? Después le voy a preguntar otra cosa. Sí. Gracias. Sí. Lo de... Vamos a ver, yo tengo lamento citarme en este libro toda la relación de los sacerdotes que fueron muertos y todas las destrucciones que se produjeron en Málaga en los bienes de la iglesia, que fue salvo en Antequera y en Archidona. Los demás prácticamente fueron destruidos, subir las iglesias, subirlos. Entonces, lo de las monjas milicianas es verdad, está muy bien detallado en el libro. Es que hubo varias monjas que, de acuerdo con un señor de la FAI, se vistieron de miembros de la FAI para ir a la cárcel a pedir la libertad de algunos sacerdotes. Y efectivamente, le llamaron las monjas milicianas, pero después ellas mismas cuentan la labor que hicieron para salvar y cómo en las carmelitas, que eran monjas carmelitas, cómo tuvieron guardados allí en el convento a muchas personas, basándose exactamente en el prestigio que tenían, porque llegaron a vestirse de miembros de la FAI.
y entrevisté también por casualidad al que le hacía de conexión en la FAI. No lo entrevisté, le pedí permiso a una de sus hijas que fue alumna mía y me hizo un trabajo sobre su padre en cuanto colaboraron con la monja miliciana. Y un día revisando, Dios, y que conste que no localicé si me quiere demandar pero lo pongo ahí, digo, no lo he localizado. Te ha puesto dos versiones en las que cuenta el hijo, por eso digo que sí, la monja sí. miliciana puede, es que me da la impresión... No, pero la monja miliciana sí existieron. Pero Sor Asunción lo que habla es que ella iba vestida de civil y el sacristán iba con el correaje de carabinero. Sí. Y ella algunas veces se pusieron, entonces... Pero no iban diciendo, denos a locura que los vamos a matar, y lo tuvieron escondido. No, vamos a ver, la historia oral y es muy complicada en la guerra, porque no creo que nadie dijera, yo soy un cobarde, eso no lo dice nadie, como sobrevivieron, etcétera, etcétera, todo eso, y Alejandro lo ha visto, todo eso, si alguien quiere, a través de pares, puede entrar en el ordenador y ver la causa general, donde están todos los detenidos, cómo fueron detenidos en Marbella. Pares, Biblioteca Nacional, causa general, Marbella. Ahí pueden ver todas las, ya están en la red. Pero luego yo vi también una entrevista que le hicieron tanto el Gil Gómez Bajuelo en su libro como en el Ideal, en el periódico Ideal. Entonces, ellas contaban eso, primero que pudieron mantener a través del muchacho de la FAI, cómo pudieron mantener a gente oculta y otros que fueron a sacar algunos y lo pudieron hacer porque eran conocidas como las monjas de la FAI. Pero es que en ese campo hubo multitud la guerra trae multitud de elementos grandiosos de imaginación, tirar una alimentación con pavos, como decía Carlos Saya, es de una imaginación tremenda, porque los pavos volando no caían, es decir, hay un montón de elementos para sobrevivir. Lo mismo que quien se construyó una casa y se quedó 30 años metido en la habitación, lo mismo que el libro el personaje del emboscado, que estuvo en octubre, desaparece. Yo creo que en octubre pudo escapar o pudo largarse. Y entonces esa parte de las monjas es verdad. Pero lo dice Porfirio también es verdad, que estuvo en Villamaya. Sí. Entonces no estuvo escondido. Yo, aunque ahora Pero en Villamaya. estuvo escondido en Villamaya. En Villamaya, pero no en la cueva. Pero que yo no me atrevería a decir que estuvieron en las cuevas. Lo dice Alberto Torres y lo dice Don Rodrigo. Pesaron del barco y estuvo de escondite en escondite. Salió del Marqués de Chávarri y se fue a Villamaya. Bueno, de escondite en escondite sería en Villamaya. Salía a la puerta de Villamaya y entró de nuevo, sí. Eso es de escondite en escondite, entró 2 veces. Sí, pero yo me acuerdo de yo tuve mucha relación con Porfirio Verdú y publiqué, incluso estaba publicado donde dormían, cómo dormían en el suelo, donde dormía cada uno. Y claro, uno de los personajes más relevantes era don Rodrigo Bocanegra. Un segundo. Sí. ¿Podés explicar cómo conseguía la comida? Porque claro, allí había muchísimos refugiados en la época, creo que eran 20, 30, 40 personas. ¿Cómo conseguía abastecimiento? Porfirio. La comida de Villamaya, aunque parezca increíble, bajaban al centro de Málaga y compraban. Venía una monja y compraba. Entonces, Málaga fue un caos. Que la monja venía vestida de paisano, dicho con torres. Y luego quien mantuvo a Villamada fue Mr. Gray Hutchinson, con todos los productos que traía
digamos, Villamaya fue el lugar de Málaga donde mejor se comía, porque no hubo nunca ningún problema de alimentación. Y Bueno, ponía en el diario, pone tostada sin tostar. no, en el diario ponen de todo, unas comidas magníficas que Málaga en el emboscado empieza ya a decir cuando faltaba pescado, cuando tomaron Antequera. Claro, cuando tomaron Antequera ya no venían cereales, cuando tomaron toda la zona de Antequera ya no venían cereales, entonces lo traían con unos barcos, que yo en este libro, que todo está relacionado, que era el Delfín, traían a lo mejor varias toneladas y claro, ya la Marina Nacional lo hundieron, ya lo hundían, Málaga estaba completamente aislada y al final dejaron una salida que era la carretera de Málaga a Almería, que la podían haber cerrado perfectamente. Una bomba de 250 kilos quería Lo que pasa es todas estas cosas, como tienen muchas particularidades, es lo mismo que si un avión, un avión alemán, esa es otra cosa que se me olvidó, que cuando en la salida de la carrera de Málaga a Almería hubo una gran batalla con los Policarpos y el Canarias recogió 2 Heineken de la versión Cóndor con sus pilotos respectivamente fallecidos. Lo contaron, pero como estaban todos con el comité de no intervención para que no se enterara casi nadie, en la República, cuando abrieron el Tribunal Supremo, abrió el proceso por la toma de Málaga, al coronel Kremen, coronel Kiselev, lo ponen como Kreimi. No podían poner su nombre porque ellos estaban luchando contra la intervención alemana e italiana, absolutamente verdad, pero la República no podía reconocer que el ejército soviético estaba en Málaga. Entonces ponen Kreimi con C, Kiselev. Entonces era un personaje que salieron todos, igual que la... En fin, no sigo porque me conozco. Sí. Y ya estamos de tiempo. No, ya está. No, va a ser corto. Bueno, a Antonio se le olvidó decirte que no eran 30 refugiados en Villamaya, había algunos más. Ah, no. Había algunos más. ¿Cuántos eran? No, Pero pero de 60, 70. entraban Y salían, pero nunca tuvieron 30 o siempre hubo. No, 30 no. Los historiadores escribís conforme a los datos que tenéis. Se publica el libro, aparece un nuevo dato y viene otro historiador y hace otra historia. Eso me parece que es revisar. Pero resulta de que todo aquel que revisa la historia cuando se viene de la izquierda se le llama revisionista. Sí, yo soy Es que revisionista. eso es como el salir de la izquierda, es como salir del Islam, está penado con la muerte. Pues, ¿qué decir? Yo siempre he escrito en mi libro que a mí el PSOE me asesinó civilmente en 1977. Yo no he vuelto a salir en ningún medio público ni privado de 1977, con lo cual yo la etapa de libertad que vi en España fue entre la muerte de Franco y 1977, ya fue mucho. Hay gente que no ha vivido nada, ¿sabes? Yo me considero perfectamente feliz y fui catedrático en 1990 con 39 años. Si hubiera llegado Zapatero me hubiera destituido pese al mecanismo y con este acabaría desechado por participar en aquelarres fascistas. Porque a mí me siguen ahora mis antiguos colegas de Izquierda Unida y cada vez que hago alguna cosa es una especie de aquelarre fascista. Me encanta porque el mayor índice de daño que me hacen es que soy un profesor jubilado. Como conocen que soy un poco coqueto, entonces me atacan jubilado. Es un profesor jubilado, un viejo profesor jubilado. Maldita sea, perdí jubilado y ya está. Cuando un jubilado tiene su edad. No hace falta insistir. Además yo me prejubilé
con 63 años, y no diré la edad que llevo jubilado, pero yo me prejubilé y nada más que toda la izquierda, el profesor jubilado, un viejo conocido. Digo, pero bueno, viejo conocido son los bandidos que están, los ya conocidos son los viejos conocidos, los que llevan viviendo de la teta del Estado desde 1977, que están jubilados, pero es como si no lo estuvieran. Pero en fin, esa es la vida, y sobreviviremos a la jubilación dentro de la tragedia. Pero, como he dicho antes, en esta causa, la situación política actual nos ha obligado a volver a los 20 años. Yo no había participado en 27 manifestaciones como ahora. Me he convertido de profesión manifestante. Pues claro, la edad duele, 3 horas gritando cosas maravillosas sobre no digo otra cosa, porque Pedro Sánchez maravilloso, te queremos contigo siempre hasta el final. Entonces, gritar eso de pie duele. Entonces, pese a la edad, aquí me mantengo en tratamiento. Eso sí, sirve para adelgazar, ¿no? Porque alguien tiene alguna ventaja, estar 3 horas en un sitio gritando Pedro Sánchez, I love you, se adelgaza. Digo, por si alguien quiere ponerlo en práctica. Bueno, señor Nadal, Alejandro, muchas gracias. Recuerdo que Carlos de Haya y Josefina Galvez, Verdad y Mentira, en 1937, hay un caballero que tiene ese y otros libros del señor Nadal. A ustedes, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Esta es su casa, en la sociedad. Buenas noches y que sean muy felices. Muchas gracias.